Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua con Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes, Andrés González Verdecía y esa persona que está ahí es Adriana Gutiérrez Colón, que es la que hay, Adriana. Hola Andrés, ¿todo bien? ¿Y tú? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Hoy estoy de esos programas relax, laid back. Déjame ver que estoy enseñando cosas y no estoy ponchado. Esto era lo que estaba enseñando. Así que esto yo lo hago para tranquilizarme en los programas, para cogerlo suave en la noche, para no despertar a Sofi. Y nada. En el programa de hoy, esta es otra de las invitadas, de las personas que yo siempre digo que tenía en mente desde hace tiempo cuando se me ocurrió Radio Independencia. Y es una persona, ¿verdad? Nosotros aquí en este programa hemos tenido, ¿qué hemos tenido, Adriana? Prisioneros políticos, candidatos a la gobernación, legisladores. Y tuvimos Cantantes, deportistas. de todo. Y tuvimos, en una ocasión tuvimos, pero que no hemos tenido demasiado. Bueno, funcionarios del Ejecutivo o personas que hayan ocupado cargos en la rama ejecutiva. Hace tiempo tuvimos al ex secretario de Justicia, quien fue mi jefe, hace mucho tiempo ya, quizá un año y pico. ¿Verdad? Dándonos esa perspectiva de qué es lo que ocurría en el Departamento de Justicia. Y yo he dicho aquí en un montón de ocasiones que yo trabajé en el Departamento de Justicia en la oficina de la Procuradora General. Así que se nos ocurrió traer a una persona, ¿verdad?, que trabajó y lideró la oficina de la Procuradora General para que nos explique un poco de qué se trata eso, qué hace esa oficina y cómo es dirigir si no una agencia, al menos una división de una agencia importante de la rama ejecutiva en Puerto Rico. Así que eso es lo que tenemos para ustedes hoy. Y yo creo que podemos ir directo al grano, ¿verdad? Y no tenemos preámbulos ni nada que hacer. No tenemos por ahora, pero admite, Andrés, que estás tomando vino para relajarte también, porque vamos a ver cómo fuiste de empleado. Le vamos a preguntar a tu ex jefa. Así que sabemos que eso es parte de las razones por las que estás tomando vino hoy tarde en la noche. Mi conciencia está tranquila. Yo no tengo Ya nada. veremos. Bueno, Corillo, ok. La persona que está con nosotros se llama Margarita Mercado Echegaray. Ella tiene un bachillerato en ciencia política y según vi también, yo pensaba que era solamente ciencia política, dice por ahí nuestra fuente fidedigna de Wikipedia, que también tiene un bachillerato en historia de las Américas del recinto de Río Piedra, que es mi bachillerato y tu bachillerato, Adriana. Tiene un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico y una maestría de Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York. Fue oficial jurídico de la jueza asociada Anabel Rodríguez en el Tribunal Supremo, algo de lo que podemos hablar un poquito más adelante, y oficial jurídico del juez, el fenecido juez Juan Torruella, en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el primer circuito, y en marzo de 2013 se convirtió en la procuradora general o en la persona más joven en ocupar el cargo de procurador o procuradora general de Puerto Rico. Y algo nítido o importante de ese hecho es que era la jefa, era la procuradora general cuando se vieron casos de gran magnitud, casos súper importantes como el caso de Sánchez Valle, el caso de la quiebra criolla, y fue mi jefa casi 3 años ahí. Actualmente se dedica a la práctica privada de la abogacía, así que licenciada, muchas gracias por estar con nosotros. Saludos Adriana, saludos Andrés. Gracias por invitarme al podcast que me ha robado Andrés los trabajos que hacía conmigo de abogado, que ahora ya no tiene tiempo, entre otras cosas, para dedicármelo a mí, pero un gusto estar con ustedes y que estén interesados en lo que fue esa vida pasada, tanto mía de Andrés como de Procuradora General. Así es. Pero bueno. Primero que nada, licenciada, cuéntanos cómo te encuentras durante este periodo de cuarentena, de distanciamiento, ¿cómo lo has pasado? Muy además bien, de díganme, encerrada, por supuesto. Además de encerrada en estas 4 paredes, me pueden decir ambos Margarita, nada de licenciada, que estamos aquí relax. Pues trabajando en la computadora a través de la cual los estoy viendo es mi mejor amiga y compañera en estos últimos meses, pero trabajando y guardando el distanciamiento y la cuarentena para traer de esto lo antes posible.
Así que estoy acostumbrada ya a hablarles, dar clases, tomarle posiciones y hacerlo todo a través de la computadora. ¿Dónde estás dando clases actualmente, Margarita? En la UPR, en la Escuela de Derecho, soy profesora adjunta y doy investigación, práctica apelativa y la clínica de ética en la que te podemos defender, Andrés, si algún día tienes una querella ética. No digas eso, que eso Eso no va a pasar. es verdad que con este podcast tengo que tener cuidado lo que digo. Sí, pero bueno, llegaremos a eso, ¿verdad? A las quejas éticas y la oficina de la Procuradora General, que eso es una inquietud que te tengo. Bueno, pues hermano, el propósito de este programa un poco es que la gente sepa, aquí hablamos de política de derecho y yo creo que mucha gente joven y abogados jóvenes quizá no saben lo que es la oficina de la Procuradora General y en verdad yo pienso que es una gran experiencia para muchos abogados, no solo jóvenes, sino para abogados en general. Y un poco me gustaría que la gente cuando escuche este programa más o menos tenga una idea de qué es lo que hace esa oficina. Y también te vamos a usar como ejemplo de lo que es estar en ese, ¿verdad? Tener que responder al primer ejecutivo y bregar con todo eso. Así que la primera pregunta que te tenemos es ¿cómo se siente estar nominada a un puesto de esa naturaleza y que es un puesto que va a la confirmación del Senado? ¿Cómo es ese proceso cuando te dicen, mira, vas a pasar por esto? Sí, por lo menos en mi caso fue sin mucha antelación, ocurrió todo bien rápido, así que las emociones y el sentimiento es lo que cualquiera puede experimentar de momento que tenga de un día para otro sin exagerar, tener que cambiar tu trayectoria profesional, cerrar un capítulo que ha sido tu trabajo y retomar otro. Y luego para mí que no venía de trasfondo de moverme en esferas políticas, en la legislatura, etcétera, pues la ansiedad era a la misma vez que estás empezando a correr una oficina en donde no conoces a nadie y no tienes que llegar de cero, pues a la misma vez tener que estar en la legislatura, el campo que ustedes conocen mejor que yo, conociendo legisladores ¿verdad? Para presentarte y el nombramiento y la confirmación. Así que es una locura controlada que la realidad que mirando hacia atrás, haberla sobrevivido así, yo dicen que era la más joven, la nominada y confirmada, pero yo me sentía cucaracha en baile de gallina en ese ámbito político, que literalmente pasaba horas en la legislatura, en los pasillos esperando que un legislador me atendiera, algunas personas se apiadaban de mí, me dejaban una esquinita para yo con la computadora trabajar porque estaba dirigiendo ya la oficina como interina. Pero Así cómo que era una eso? locura. O sea, tú vas al Senado y, o sea, llamas, tratas de sacar cita, a ver quién te atiende, así. Sacar cita, pero como ustedes sabrán mejor que yo, pues tú llegas y tienes una cita, pero pues yo no era la futura secretaria de Justicia o secretaria de Estado, así que pues la mayor parte de las veces tenía que esperar a que me atendieran. Así que llegaba con mi bulto y mis cosas a esperar a que me atendieran los legisladores con los que me reuní. Así que para mí es una experiencia totalmente distinta. Y la confirmación, las vistas también, pues las sobreviví, pero fue sobre la marcha una pequeña locura que cuando terminó estuve muy contenta de que haya terminado porque el trabajo, como bien sabe y podemos hablar, no se detenía el trabajo de la oficina por el mero hecho que yo tuviese que pasar por el proceso de confirmación. Y fue unánime, leí que fue unánime. Esa era la pregunta, ajá. ¿O no? Sí, entiendo que fue unánime, sí. La realidad que hace tanto tiempo debería buscar el diario de sesiones que tanto le enseño a mis estudiantes de investigación a buscarlo y que todo se queda consignado en las actas del Senado. Pues debería buscarlo, pero sí entiendo que fue unánime al final la votación. Yo leí que sí, cosa que me sorprendió, no por, ¿verdad?, los méritos o deméritos, sino por el ambiente político en que estamos. Y yo creo que el hecho de que, o sea, es un puesto importante, porque es un puesto importante, pero no es un puesto tan conocido, yo pienso, en Puerto Rico en general. Y quizá eso también haga, ¿verdad?, que el escrutinio sobre muchos puestos importantes en el Ejecutivo, a lo mejor no es el mismo que si fuera pues el secretario de Justicia u otros puestos un poquito más conocidos en Puerto Rico, creo yo. Sí, sí, definitivamente. En pocas ocasiones son unánimes también. En pocas. Sí, la realidad que quizás, pues, entre lo que dice Andrés, que el puesto no es el que los legisladores van con cuchillo en la boca a la confirmación y a la votación. Y segundo, que quizás pues yo parecía una niña indefensa que no les iba a traer muchos problemas en general, no sé.
pero ciertamente es un puesto que muchas personas no conocen y como, aunque es un puesto importante para los abogados, ¿verdad? Y para el Estado, porque es el abogado del Estado, abogada en apelación, en realidad como estamos dentro de justicia, pues para el ojo público quizás el más importante es ya confirmado el secretario de Justicia, pues en ese aspecto de la confirmación pues lo ven como parte del Departamento de Justicia y quizás pues no es tan llamativo. Podemos aprovechar para la gente que no conoce cuál es el trabajo de la oficina de la Procuradora General, que explícanos en resumidas cuentas qué se hace allí, cuál es el trabajo de esa oficina. El resumen más corto es que esa oficina se encarga de representar al Estado, lo que conocemos como las agencias, los funcionarios, y llevar los casos penales en nombre de los fiscales. Los llevamos en los tribunales apelativos. En Puerto Rico conocemos mucho, vemos a los fiscales en los casos criminales, en el tribunal de primera instancia, donde están los testigos, donde se presenta la prueba y están los jurados. Pero la próxima fase en los tribunales de Puerto Rico son los tribunales apelativos, que lo que llamamos son tribunales por papeles, ya no estamos ante un jurado y presentando prueba y testigos. Y eso es lo que hace la oficina del Procurador General. Terminan los casos en el tribunal de primera instancia y el Procurador General y su equipo se encarga de seguir representando al Estado, a los funcionarios, en los tribunales apelativos, que incluye el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, el Supremo de Puerto Rico, que muchas personas conocen, y los foros apelativos federales también. Así que somos abogados del Estado a nivel apelativo. Y que está brutal porque y es en todo caso criminal y civil, o sea que en realidad y sale del, ¿verdad? El trial lawyer sale de primera instancia y estamos hablando de las dos próximas esferas, apelativo, supremo y los tribunales federales, o sea que es una oficina donde los abogados, donde hay mucho taller legal y que tiene una responsabilidad brutal. También tiene otra que es un poco extraña, ¿verdad? Pero para la gente que no es abogado, para que sepan, el Supremo regula la profesión de la abogacía y se encarga de atender las quejas éticas que con todas las deficiencias y la tiradera que le puedan tener a los abogados, el Supremo es una institución que regula bastante, amonesta y desafora a un montón de abogados anualmente y mensualmente, cosa que no pasa en otras profesiones. Y la oficina del Procurador General también juega un rol en evaluar todas esas quejas éticas. Yo te quiero preguntar si tú crees que eso es algo que debe cambiar, o sea, si tú crees que está bien, que da igual, o que es medio raro que esa oficina, como parte del Ejecutivo, que también tiene abogados que ven juicios a la misma vez, estén pasando juicios sobre colegas y ese tipo de cosas. Sí, mi contestación es sí, debe cambiar. Es el esquema que hay por la Ley de Justicia en la que se designa a la Oficina del Procurador General como el que va a investigar esas quejas éticas que le presentan a los abogados, pero ciertamente éramos abogados y abogadas que a veces litigábamos del mismo lado o en contra de abogados que tienen quejas, así que hay conflictos de intereses ahí para poder investigar. Y ciertamente para que el andamiaje sea lo más efectivo y eficiente en pro de lo que tiene que hacer el Tribunal Supremo de reglamentar la protección y de los abogados y abogadas que se someten que están sometidos a los casos, a los procedimientos éticos, que sea un ente independiente y no solo independiente, sino que se dedique 100% su tiempo a eso, que con lo que les dije anteriormente y lo que menciona Andrés, la Oficina del Procurador General tiene cientos de casos mensuales para atender y manejar, y a eso se le añade la carga ética, que ciertamente es mucho trabajo con todas las limitaciones de recursos que hay en el gobierno desde hace años y que continúan al presente. Así que administrativamente y para que el proceso sea más puro y evitar conflictos, lo ideal para mí sería que sea otro esquema, otra oficina, otra entidad que se encargue de eso. Sí, a mí siempre me estuvo un poco rarito, pero bueno, es lo que hay. Sí. Te quiero preguntar, Margarita, de tu experiencia dirigiendo esa oficina, ¿verdad? Del procurador o procuradora general. ¿Qué fue para ti, en tu experiencia, quizás lo más complicado? No sé si fue el aspecto, pues lo sustantivo, lo complicado de manejar tantos casos, o lo político, o quizás lo administrativo también, de tener a muchos empleados bajo tu supervisión. ¿Qué fue lo más complicado para ti o el reto más difícil? Sí, el reto más grande son esas cosas que nadie te enseña ni en bachillerato ni en la escuela de Derecho, es la parte que tú mencionas administrativa. Eran
casi 30 abogados y abogadas, más el personal administrativo, que están todos bajo tu supervisión o estaban bajo mi supervisión. Así que el reto diario de, ¿verdad?, de tratar de correr esa oficina de la forma más eficiente, era diariamente ¿verdad?, lo que más me quitaba el sueño, me preocupaba, y fue el reto más grande para mí en el término de los 4 años. Los casos, sí, podemos hablar de los casos que fueron tremendos retos y experiencias profesionales, pero como individuo donde yo más maduré y todo, a veces pasaban cosas y yo miraba la ventana, que en ese momento estábamos en Miramar, y decía, ¿qué hago? ¿A quién llamo? ¿Quién me aconseja? ¿Cómo reacciono? Porque no hay un libreto, los abogados pues tenemos reglas, tenemos leyes y más o menos tú haces con eso lo que puedes, pero hay cosas que no hay un libro. Y ¿Qué mucho te orgullo y y mucho ego. Porque para colmo, la oficina en Puerto Rico, quizá contrario a ahora, en los últimos años, en los últimos 20, 30, 50 años, donde hay en algunas ciudades, ¿verdad?, de Estados Unidos, hay unos bufetes especializados mucho en práctica apelativa. Yo creo que en Puerto Rico, me puedes corregir, pero yo creo que no hay muchos bufetes que se especialicen en eso. No sé si hay taller como para, ¿verdad?, especializarse tanto en práctica apelativa. Y de repente, tú eras la jefa de un bufete de abogados de 30 y tantos, de todos los temas más diversos. ¿Verdad? De práctica apelativa, eso es algo que se repite mucho, el mejor bufete apelativo de Puerto Rico, ¿verdad? Y con la SAL y otras organizaciones. O sea, que no es poca cosa, me imagino. Sí, entonces está supervisando abogados en el trabajo legal, ¿verdad? Estrategia legal, con el elemento también que la política pública se establece por ciertos otros medios. Pero entonces está la supervisión de personal de archivo, porque todo es por papeles, así que no se pueden perder los papeles, tienen que llegar a su sitio, las secretarias para que todo salga. Así que eran diferentes fases de nivel administrativo, que todo tenía sus retos, ¿verdad? Y su maña, que pero lo manejaba la mujer que se podía, uno no es perfecto y no, como digo, yo no soy Coca-Cola para todo el mundo, unos me habrán querido menos que otros. Pero la realidad es que debo decir que el equipo de trabajo era excelente, porque sin un equipo de trabajo, bueno, eso, el trabajo allí no sale, y lo digo yo que estoy ya en la práctica privada 4 años individual, y cuando tengo casos apelativos, que incluso tengo uno mañana, organizarse para que eso salga es complejo. Y ahora yo estoy manejando pues uno por día, y cuidado, imagínate cuando manejábamos 10, 15, 20 casos que todos tienen que salir a cierta hora, pues. Eso estaba nítido. Era un reto. Y yo doy fe de que Margarita era una workaholic. Y un poco está brutal porque uno, a veces un pana te llama, mira, tengo este caso apelativo, tal cosa. Y en un momento dado, por ejemplo, un abogado, un soldado raso que yo era ahí, ¿verdad? Qué sé yo, sacábamos un montón de apelaciones por mes. Lo que panas míos quizás no han hecho en sus carreras. Habrán hecho un montón de otras cosas, pero práctica apelativa no necesariamente. Y con todo eso, uno hizo un montón de casos, pero a la hora que yo salí de la oficina y me empezaron a caer casos apelativos, de repente cuando terminaba el alegato, el escrito, decía, anda, espérate, y el apéndice. O sea, había muchas cosas chiquitas que nunca había tenido que hacer porque el personal secretarial allí lo metía a mano y lo hacía súper, súper bien. Exacto. Sí, y sin eso es imposible, o sea, sin eso es imposible sacar todo lo que hay. Que eso es otro tema, de que nuestros tribunales se deben modernizar y olvidarse de tanto formalismo y tanta, pero Bueno. eso es lo que hay. Y en la práctica privada, exacto, no se puede manejar tanto volumen a la vez, uno solo, imposible. Y mientras fuiste procuradora, ¿verdad? Usualmente no son muy comunes en el foro apelativo las argumentaciones orales, pero mientras tú fuiste procuradora general, sí tuviste bastante experiencia de tener argumentaciones orales, algunas televisadas inclusive. ¿Cómo fue esa experiencia para ti también? Sí, y en la parte profesional ese fue el mayor reto, y ¿verdad? Lo que guardo con mayor estima. En Puerto Rico, como mencionaste, Adriana, no, los tribunales locales no es como en el apelativo que den vistas orales. En los federales es distinto. En los federales sí, la norma es que hay vistas orales. Pero en Puerto Rico no. En los 4 años que yo estuve, pues el Supremo de Puerto Rico, por diferentes accidentes y confluencia, ¿verdad?, de la crisis del gobierno que conllevó aprobación de mucha legislación controversial que llegaba a los tribunales,
pues el Tribunal Supremo en esos años pautó varias vistas orales, creo que tuve 4 o 5, si mal no recuerdo, y eso es un récord, no porque yo sea mejor o más importante que nadie, sino porque fue el accidente histórico. Y 2 de ellas fueron televisadas. Así que pues ya tú sabes que eso fue encima de todo el estrés, de todo lo que estaban manejando, casos importantes que todo el mundo está mirando. De momento mañana me toca argumentar frente a todo Puerto Rico en las cámaras. Y te sorprendió el país vio, yo no me acuerdo cuál caso era, yo no trabajaba en la oficina todavía, pero el primer caso que se transmitió por internet o por televisión, lo que sea, el tribunal fue bastante hostil contigo, algo que se repetiría en papel y en las argumentaciones durante el cuatrenio. Yo creo que eso incluso hizo que mucha gente dijera, diablo, como que estos jueces, como que no les gustó el flow de los jueces. Y creo que tuviste, ¿verdad?, buena recepción en parte del país. ¿Te sorprendió esa actitud? ¿O qué te parece esa actitud que viste en las argumentaciones orales? O sea, que ese vídeo nunca lo he visto, me dicen que lo veo, no lo que ya yo lo viví. No me sorprendió que la vista fuese cargada en contra de mí, pero no en lo personal, sino por el Estado, porque era el caso en que se había aprobado una legislación para limitar y recortar las pensiones de los jueces. Así que yo estaba bailando en casa, ¿verdad?, del trompo, argumentando a favor de una legislación que afectaba la pensión de los propios jueces o podría afectar la pensión o derechos de los propios jueces que estaban adjudicando. Así que no fue una sorpresa de que iba a ser una vista difícil, pero ciertamente yo siempre digo que además eso fue principio de enero, la vista fue después de Reyes, o sea, esa legislación se aprobó en diciembre, principio de enero. Me dieron 3 días para hacer un alegato y 4 días y la vista, o sea que tampoco los casos apelativos, como Andrés conoce, pues ahí a veces son meses y años antes de que se llegue una argumentación oral. Aquí fue una cuestión de días, así que añade que eso fue una locura. Se acababa de juramentar el nuevo secretario de Justicia, César Miranda, así que pues eso se había empezado a trabajar cuando el secretario de Justicia pues no estaba en funciones, así que yo lo trabajé un poquito más independiente que otros casos. Y siempre recuerdo que cuando salí de mi turno inicial, agarré mis papeles y me fui a sentar a la mesa y yo me sentía, yo dije, esto es como se deben sentir los boxeadores cuando salen del ring, porque yo creo, en mi mente, yo no había podido decir más que mi nombre. Yo dije, yo no pude decir nada, no pude contestar. Mi frustración era, Dios mío, yo no pude argumentar porque no tenía oportunidad. Pero sí, aparentemente pude decir algo, muy poco, pero algo dije. Y yo creo que también tú entraste en un momento en que el tribunal se acababa de expandir poco antes, ¿verdad? A los 9 jueces con una composición distinta y también, entonces estaba este flow de un poco asimilar, pienso yo, que eso puede estar bien o mal, eso es cuestión de asimilar un poco las prácticas para colmo, pensamos en el Supremo Federal en vez de quizás pensar en otros estados, pero, ¿verdad? Y explotar esto de las argumentaciones orales, o sea, que se dio todo eso. Además, por tu trayectoria tienes mucha experiencia en la cuestión apelativa, que yo creo que eso no ha acabado de la misma forma. En parte, yo pienso que en Puerto Rico la clase, me puede equivocar, pero la mayor parte de los abogados y los propios jueces, yo creo que no están acostumbrados a ese flow, a esas discusiones de argumentaciones apelativas. Y yo he visto unas argumentaciones apelativas recientemente muy malas, donde de repente se convierten o sea, van allí como si fuera el tribunal de primera instancia a tratar de pasar pruebas y a hacer no sé, un montón de cosas que me parece que aquí sencillamente me parece que no estamos muy acostumbrados a ese tipo de argumentación. Sí, es cierto. Como gremio, como profesionales, no tenemos en Puerto Rico, en los tribunales locales, ¿verdad?, un espacio para que esto se mejore, para poder practicar todos, porque todos jueces y abogadas tenemos que practicar ¿verdad? Y que los tribunales establezcan cuál es la tónica y la forma en que se hacen estas vistas. Como son tan pocas, yo no sé cuántas al final ha hecho el Supremo estos últimos 4 años, pero no creo que hayan sido tantas. Pues no hay forma ni de que los abogados y abogadas aprendan, ni que los jueces desarrollen un estilo de pregunta. En el primer circuito los jueces todos los meses ven vistas orales, así que los jueces que llevan años en el bench, como se les dice, ¿verdad?,
pues ya tienen su forma de hacer preguntas, de cómo dirigir las argumentaciones orales, y los abogados que comparecen aprenden y ya saben, con este juez o estos jueces es de esta forma. Aquí, cada vez que yo voy al apelativo, que de vez en cuando voy, pues no sé qué voy a esperar, porque no se sabe. Y el mismo Supremo, pues también, cada argumentación fue distinta. Después de unas cuantas, pues ya más o menos, con esta composición, pues ya yo más o menos sabía quién me iba a hacer más preguntas y quién no. Pero también, o sea, no hay forma que mañana Andrés tenga una vista oral en el Supremo, y si no ha visto ninguna, yo le puedo decir de las mías, pero no tiene un acervo de personas que le digan así es que funciona en el Supremo, te recomiendo XY, porque no lo ve. Y es una pena, porque los casos a veces uno escribe en papeles y lee, y cuando estás argumentando es que cambia el caso, la forma de cómo manejar el caso y proponerlo es muy distinta oralmente que por escrito. ¿Sabes qué? Me voy a confesar, cuando de los casi 3 años que estuve ahí, que veía mucho caso del primer circuito, todos mis casos, por alguna razón u otra, el tribunal decía que no daba la vista, y muchos los gané, ¿verdad? Se ganaron. Pero no tuve que argumentar en el primer circuito. Nada. Sí, es raro, porque el primer circuito, la norma es que se argumenta. Sí, allí argumenté mucho también, en su momento. Dios. ¿Y qué casos recuerdas mientras fuiste procuradora general que para ti fueron los más importantes? Yo creo que el más importante serían, que lo recuerdo porque fue una progresión que pasó de una frustración que no pude hacer nada en Puerto Rico, a que al final del día el derecho cambió, y Andrés participó en el segundo caso, que fue el caso del matrimonio igualitario, que se resolvió en el Tribunal Federal, y pudimos, ¿verdad?, hacer una comparecencia en el primer circuito a favor, ¿verdad?, de que se invalidara la disposición de Puerto Rico que limitaba el matrimonio entre hombres y mujeres. Pero yo, acabando de llegar a justicia en el 2013, el Supremo resolvió el caso de ex parte AAR, que es el caso en que se pedía una pareja del mismo sexo quería adoptar a la hija que habían criado en común. Y yo no litigué ese caso. Yo, cuando llego estoy mes y medio allí, o no, un mes, creo que llevaba un mes, llega y baja la decisión del Supremo, y yo pido que el Supremo reconsidere, y le digo, el derecho ha cambiado, el caso llevaba varios años en el Supremo. El derecho ha cambiado, el Supremo Federal está por resolver un caso, déjame reconsiderar, y obviamente fue el primer gran empujón que me dieron, y me dijeron, no vas para ningún lado. Sí. Y fue una frustración grande, porque no era que yo fuera más progresista por mi naturaleza de que yo era la más inteligente y yo preví nada, es que ya era obvio que el derecho iba a cambiar, y un mes y medio más tarde, a 2 meses, el Supremo Federal resolvió el primer caso. Así que fue la primera frustración grande de, Dios mío, se supone que esta oficina es importante, y era un caso en el que el Estado había participado y no me escucharon, o me negaron, ¿verdad?, una ponencia que hubiese ayudado a unas personas que tenían un reclamo importante y justiciero. Pero años después, creo que 2 años después, entonces, con el caso federal que Andrés participó en la redacción o redactó el alegato, pues como que pudimos tener, y fue una satisfacción, pero no porque yo hiciera nada en particular, sino porque sentí que hubo un cambio. Así que eso es lo individual. Los casos del Supremo Federal, pues ciertamente fueron un gran reto, pero allá así vamos, que sea allá vamos. Me imagino que lo tocaremos, pero ese sería como que el mayor logro, aunque no era necesariamente sobre algo que yo hice. Y ese caso de Ada Conde que tú mencionas, o sea, estuvo bien nítido participar de él por la dinámica de esperar qué va a hacer el gobierno, cómo se maneja, pero también por la cantidad, seguramente recuerdas la cantidad de amicus que había, o amiki, como sea que le dicen los americanos, ¿verdad?, que había presentados, y todas las partes interesadas. Yo nunca, ¿verdad?, no he podido manejar un caso de esa naturaleza, y rara vez hay un caso de esa naturaleza que, para colmo, se inmiscuye en un debate a nivel de los Estados Unidos, y, o sea, que fue algo súper interesante bregar con eso, y con gente que estaba, pues, aquí en Nueva York, en DC, en todos lados. Súper cool. Ahora, sobre eso te quiero preguntar, ¿verdad? Unas preguntas un poquito más difíciles. ¿Cuánta flexibilidad? ¿Cómo es eso de esa dinámica de tener que bregar, ¿verdad?, ante el hecho de que tú respondes a un secretario de justicia, secretaria de justicia, a un gobernador, a un montón de gente que está, ¿verdad?, que puede estar metiendo la cuchara, que hay intereses políticos? ¿Cómo es esa dinámica a la hora de, pues, desarrollar un argumento legal, el escrito? Tener quizá tratar de persuadir un poco, reconociendo que tú tienes que obedecer también una jerarquía. ¿Cómo es esa pendeja?
Pues suena más complicado de lo que en realidad fue mi experiencia, que la digo que es la mía, con, ¿verdad? Con el gobernador Alejandro García Padilla, el secretario César Miranda. Eh, en muy pocos casos en ninguno sentí una presión de que me obligaran a, ¿verdad? A escribir una cosa, a argumentar un asunto u otro. Esa fue mi experiencia. En ese caso que estamos hablando, mientras lo estábamos hablando, antes que me hicieran la pregunta, parte de lo que me vino a la mente es casi el único caso que hubo de verdaderamente ese elemento que tú mencionas de esto es lo que queremos decir es tenemos esta propuesta, pero se hicieron unas propuestas iniciales, se sometió al gobernador con sus asesores y hubo un proceso bastante extenso para decidir la postura que se iba a tomar y cómo se iba a decir, porque era un caso delicado, ¿verdad? La política. Que nos estábamos alejando también de la defensa de la constitucionalidad de una ley, que es la norma, era una excepción. En los casos de Sánchez Valle, pues sí hubo mucha interacción con el primer ejecutivo, pero no tanto como en ese caso de Adaconda, que era para formular exactamente qué era lo que se iba a decir. Así que en ese caso de Adaconda, la litigación fue la que propulsó el cambio de política pública o fueron de la mano. En el resto de los casos, la colaboración directa prácticamente siempre era con el secretario de Justicia en casos importantes, sobre todo en los penales, porque el secretario de Justicia es el abogado está el jefe de los fiscales, pero el secretario es el que dirige la política pública, la implementación de las leyes penales. Así que siempre había comunicación y colaboración, pero fluía muy bien. Y de la parte del Ejecutivo, en ciertos casos, ¿verdad? Me reuní con el asesor del gobernador o con el gobernador, pero eran los menos. La mayor parte de los casos ya está la ley plasma la política pública, la ley plasma el propósito, y las agencias ya han implementado con directrices del gobernador las leyes, así que cuando llegan los casos, pues son los menos en los que de verdaderamente me tendría que decirte, sentarme a esperar que me digan qué hacer o cómo hacerlo. No, estaba bastante claro, y cualquier asunto muy controversial o nuevo, pues sí se consultaba. Pero puedo decir que el 99% de los casos no requerían lo que tú viviste del caso de Ada Conde, de esperar, que literalmente hasta hasta el día que radicamos estuvimos ahí en el proceso de determinación con el gobernador. Pues bueno, Adriana, ¿quieres entrar a los casos más? Vamos al tema que quieres, Andrés, lo sé todo. Vamos a hablar entonces ahora de Pueblo versus Sánchez Valle y del caso de la quiebra criolla. Y nosotros aquí en Radio Independencia hemos hablado algo de esos casos en lo sustantivo, pero ahora que te tenemos aquí en este programa, pues vamos a aprovechar para hablar un poco más de cómo fue ese proceso. Y para empezar, cuéntanos en qué etapa se encontraban esos casos cuando tú asumiste el cargo de Procuradora General. Ok. Pues empiezo por el de Sánchez Valle, que es el más curioso, porque ese era un caso que estaba debajo del radar, porque en ocasiones ese tipo de planteamiento se hacía en casos penales, pero como de doble exposición, ¿verdad? Que no procedía el procesamiento sucesivo por uno u otro entidad, una soberano, vamos a decirle soberano, o autoridades de ley y orden. Así que en la mayor parte de las ocasiones eso, ¿verdad? No generaba la litigación que generaba esto, simplemente se denegaba. Y los casos estuvieron años previo a que yo llegara al procurador general, estaban sometidos en el apelativo. Cuando el apelativo resuelve y llega al Supremo, pues se litigó como cualquier caso que no parecía que, no podíamos prever que iba a llegar al Supremo Federal. Se presentaron los alegatos en el Tribunal Supremo defendiendo lo que era, pero los precedentes claros que sí, que había soberanía dual y que un procesamiento por uno de los dos, el gobierno federal o estatal, no impedía el sucesivo. Y estábamos confiados, ¿verdad?, en la redacción del alegato, pues sí fue compleja, pero entendíamos que los argumentos y los precedentes eran claros. Nadie me preguntó sobre el caso en ningún momento hasta que bajó la decisión del Supremo, y ahí fue que, ¿verdad?, todo el Supremo de Puerto Rico, ahí fue que, pues obviamente de momento, pero mira qué pasó y ese caso, y que Dios, sí, pues un caso que llevamos años litigando, pues estaba planteado eso, se dicen los alegatos. Así que el caso de verdad tuvo furor y atención pública cuando el Supremo de Puerto Rico pues emite la decisión que, ¿verdad?,
que cambia no solo los precedentes, pero eso no es lo que le importaba necesariamente, o la discusión pública no era necesariamente el precedente anterior, sino era la consecuencia del aspecto político de la relación política con los Estados Unidos. Y ahí fue que explotó y todo el mundo estaba pendiente del caso en términos de qué iba a pasar, y que entonces comenzó la fase de decidir con el primer ejecutivo, ahí sí, obviamente con el primer ejecutivo, si se dejaba el caso en esa instancia del Supremo o si se llevaba al Supremo Federal. Así que un caso que estaba debajo del radar se litigó y de momento explotó. O sea, pero los alegatos iniciales, ¿tú no estabas en la oficina o sí? Cuando ese caso... El Supremo sí. Al apelativo entiendo que sí, pero no te puedo decir 100%, pero entiendo que sí. En el Supremo sí, y lo manejé con Mónica. Okay. Mónica tenía el caso. Mónica Cordero, si no me equivoco. ¿Quién es? ¿Ella es juez hoy? Sí, ¿O no? No sé si... No. No, No está. no me acuerdo. No, era fiscal. Ok. Así que sí, pero sí, los alegatos del Supremo los manejamos nosotros. ¿Y el otro caso? ¿En qué estaba? ¿Lo recuerdas? El de la quiebra criolla, que ese nace estando ya yo en la oficina, porque la ley se aprueba ya dentro del cuatrenio del gobernador García Padilla. Así que pues yo empecé a trabajar y a monitorear el caso desde que se presentó la litigación en el Tribunal de Distrito. Ese se presentó en el Tribunal Federal, pero es una ley de creación de la administración, ¿verdad?, de García. Así que pues nació cuando ya yo estaba en el procurador. Lo tenía un bufetes externos americanos, tenían esa litigación. Así que cuando llega a nivel apelativo, ellos siguen en los trámites apelativos y yo entro, ¿verdad?, también a dar apoyo y eso, pero ese es el único caso, prácticamente el único caso que estaba externo de justicia, que cuando llega a mí, pues ya hay unos abogados externos que entonces siguieron en el caso. Así que nace cuando yo estoy allí. ¿Cómo era esa dinámica también de trabajar con ese bufete externo de Washington? Pues yo tuve tremenda experiencia. Yo tengo que confesar que cuando comenzó todo, yo, bueno, pues cómo voy a hacer esto, qué va a pasar, este es mi trabajo, cómo voy a colaborar con alguien que uno no conoce, ¿verdad? Pero la dinámica con el abogado del Estado fue de colaboración y de profesionalismo. Que obviamente, pues, abogados que se dedican a la práctica en el Supremo Federal, que yo no podía pretender decir que yo me dedicaba a la práctica en el Supremo Federal, que es bien particular. Andrés también pudo a lo largo de los años aprender mucho del Supremo Federal, y eso hay que aprenderlo y hay que conocerlo porque son procesos bien particulares. Así que yo aprendí muchísimo, tuve muy buena suerte, que fue un proceso colaborativo y participativo, no simplemente este es el caso, lo tiene el externo y se acabó. Así que fue tremenda experiencia, pero ciertamente pues el abogado principal en el Supremo Federal pues fue el abogado que estaba contratado. Pero no era el mismo, o sea, el de Sánchez Valle, después estaba Kirkland, ¿verdad? O Chris Landau, pero ¿era el mismo abogado en los dos casos? No, ¿verdad? Christopher Landau, sí. Era el mismo en los dos. Sí, no me acuerdo ya. Tenía relación con el gobierno por el caso de quiebra criolla, y cuando surge Sánchez Valle, pues entonces conoce español, habla español y escribe español, así que pues fue un fit natural para el caso de Sánchez Valle, que obviamente venía del gobierno de aquí de Puerto Rico, que estaba todo en español, y obviamente las fuentes de derecho, contrario a la quiebra criolla, pues las fuentes de derecho de Sánchez Valle, ¿verdad?, de la Carta Autonómica, etcétera, pues estaban muchas en español, así que Margarita, ayudó, ¿verdad? Ahora, sobre ese asunto de la subcontratación. Yo puedo entender que hay casos y hay casos, incluso aquellos casos de quiebra, lo puedo entender. Y yo tengo que admitir que mientras yo estuve allí, me pareció a mí que no eran muchos los casos que se subcontrataran porque aquí hay bufetes, estamos hablando de esos casos muy particulares que llegaron a la Corte Suprema Federal, pero hay muchos otros casos que aquí gobiernos rojos y azules también quizás ¿verdad?, contratan a su gente para litigar casos aquí. ¿Qué te parece esa práctica? ¿Verdad? En lugar de delegar esos casos en bufetes externos versus quizás darle más dinero al Departamento de Justicia para que los lleve. Y no te quiero poner en entregido porque no me consta si ahora mismo tú tienes casos de... No tengo casos del Estado central, nivel central, no, definitivamente mi política a los 4 años, que era la política de la administración, era que los casos se litigaban en justicia, que no había ninguna razón para estar subcontratando. Cuando yo llegué a justicia,
eran cajas y cajas y cajas de casos que los bufetes externos que lo tenían bajo la administración anterior estaban allí, vamos, en buen castellano, dompeados allí. Yo llegué, entonces la justicia no los había podido absorber de forma ordenada. Y de hecho, cuando yo llegué ese año, el primer circuito, teníamos como 5 o 6 casos para argumentar en marzo de esos casos que el bufete externo había manejado y llegaron a justicia de vuelta y son suyos y nosotros no los habíamos manejado. Así que de esa experiencia que tuve, sé que en la administración anterior tenían muchos subcontratados. No lo puedo comparar con otras administraciones previas. Nosotros no, era muy poco o nada. Justicia, que contratara justicia a externos, solo esos 2 que hemos hablado cuando llegaron a las esferas en las que llegaron. Lo demás lo hacíamos nosotros. Las agencias a veces pedían dispensa y ellos pedían: no me representes tu justicia, autorízame a que me represente mi bufete o este bufete o la división legal de la agencia, y se concedían dispensas caso a caso, y mi política, la norma era no conceder las dispensas, solo en ciertas circunstancias. Así que en nuestros años podemos decir que el 99% de los casos del gobierno apelativo se manejaron internos. Y debe ser así. Y Margarita, ¿cómo te sorprendió que el Supremo Federal expidiera esos dos casos, y cómo se sintió participar de quizás, ¿verdad?, algunos de los casos más importantes en la historia de Puerto Rico? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Cómo te sentiste? Y bueno, tener ¿verdad?, al país, los ojos del país sobre ti, sobre lo que estaba pasando siguiendo ese caso. ¿Cómo fue esa experiencia? La realidad que siempre se sintió como una gran responsabilidad y reto. Que expidieran los dos, numéricamente, estadísticamente, era improbable, ¿verdad? Pues, hay diversas estadísticas, pero el porcentaje de expedición es muy bajo. Es muy difícil que expidan, es aún más difícil que expidan casos que lo presentan Solicitor Generals o oficinas de los estados. Se expiden más casos que presenta el gobierno federal. Así que las estadísticas estaban en nuestra contra numéricamente, pero sabíamos que el caso de Sánchez Valle cumplía con, ¿verdad? No vamos a entrar en todos los que son los criterios para hacer que el tribunal expida, pero cumplía con todo. La realidad es que cumplía con todos los criterios. Obviamente no para ganar, pero esa primera fase para que lo acojan. Así que era como un caso textbook de no importa lo que vas a hacer, este es un caso que tienes que atender si el gobierno lo decidió llevar, porque pudimos muy bien haber decidido no llevarlo, pero una vez presentado, y pues hubo, sí, el de la... ¿Hubo hubo esa discusión de si llevarlo o no llevarlo? ¿Hubo disidencia? ¿Hubo gente que decía no se debe llevar? ¿Qué puedes decirnos si algo sobre eso? No hubo, o sea, eso sí, esa decisión de Sánchez Valle se discutió en detalle con el gobernador, sus asesores, porque obviamente pues era poner de frente la situación política del país a sabiendas de que ¿verdad? El dictamen podría ser adverso de mi parte, ¿verdad? Y parte de lo que fue más delicado fue después cómo redactarlo, ¿verdad? Porque sí, pues hay cosas que se podían decir, que no se tenían que decir, hay cosas que hay personas que hubiesen querido decir, racionalizaciones, argumentos que no es que fueran carentes de base en algún documento legal, pero lo queremos decir, lo debemos decir, todo eso. Para mí en Sánchez Valle lo más delicado fue eso, ya después que se decidió llevar, porque definitivamente la administración decidió, lo llevamos de frente ¿verdad? Y esa fue la decisión del gobernador, porque si no hubiese sido su decisión, yo no lo hubiese podido llevar porque estaría poniendo de frente la relación política de los Estados Unidos para que lo decidieran. Así que sí, se discutió con el gobernador y con su equipo, y la decisión, mi mejor recuerdo es que sí, aún los pros y los contras se manejaron, pero que al final del día todo el mundo estuvo de acuerdo en que se llevara. Ya lo más delicado fue la redacción, como te digo, qué decir, cómo decirlo. Sí, no, y me imagino sí, ¿verdad? El bufete Kirkland en ese momento, y no sé ahora, pero uno de los bufetes chéveres, Premier Boutique, de estos de práctica apelativa, con una estrellita como Christopher Landau, que a lo mejor quiere decir un montón de cosas, pero no, quizás no está al tanto de las repercusiones de lo que él pueda poner en ese papel, cosas que a él le parezcan súper obvias sobre lo... ¿verdad? Pero no sabe cómo se puede coger eso políticamente desde el Partido Popular, desde Puerto Rico. Esa dinámica debía ser interesante. Y te puedo decir que, ¿verdad?, sin revelar nada que sea confidencial, y que yo creo que fue bueno que una persona
¿verdad? Porque estamos todos desde nuestras diferentes perspectivas inmersos, ¿verdad? En este asunto de que nacemos con él y lo vivimos y nos apasiona y cada cual piensa exactamente lo que piensa. No, casi nada, tú no lo podías escribir. Pero fue bueno que viera una persona Yo te lo hubiera sin devuelto. ánimo prevenido y sin una agenda, él, ¿verdad? Y al final del día los abogados somos profesionales, igual que yo, aunque sea de aquí, no me voy a prestar para bajo mi tinta decir algo que yo entendiera que no era, en derecho no era sostenible, etcétera. Pues igualmente él tampoco. Y yo creo que ayudó mucho el que fuera una persona, obviamente, brillante y lo más objetiva posible dentro de lo que eso pueda existir, aunque está defendiendo a una parte, ¿verdad? Y yo creo que eso ayudó muchísimo a que no se convirtiera, ¿verdad? En un manifiesto fuera de lo que era el derecho. Y al final del día se establecieron las posturas, que era la mejor que se podía establecer para defender que había soberanía dentro de los parámetros, porque recuerda también que lo que se estaba manejando es una figura creada por los jueces del Tribunal Supremo Federal en otros ámbitos y que se estaba transponiendo a Puerto Rico. Así que también estábamos manejando una figura jurídica bien particular que se ponía más complicada con ¿verdad? Nuestro asunto criollo. Pero que había mucho argumento en derecho que hacer sin entrar, ¿verdad? En las discusiones de política y mucho menos, y no había cabida tampoco para política partidista o aspiraciones de lo que debe ser o podría ser. Así que se pudo manejar, ¿verdad? Y yo creo que ayudó mucho, era delicado, pero ayudó mucho que fuera una persona que pudiera decir, no, ¿verdad? Esto no por tal cosa, porque si lo hubiese dicho yo, pues a lo mejor no. Pues yo te iba a preguntar, No era lo mismo. ¿te hubiera gustado argumentarlo tú? Me hubiese gustado, pero me hubiese aterrado también, así que no sé. En aquel momento creo que hubiese hasta perdido la vida, porque de verdad que el proceso está, tú lo conoces, el proceso es bien arduo de preparación, que yo decía, ay, me gustaría hacerlo yo, pero por otro lado era como que, ay, Dios mío, Yo en aprendí el futuro. mucho los moot courts que se hacen para cada caso. Yo le he dicho a Adriana que Porque parte... Andrés era y es bien presentado, él fue a todo, Sí. él iba a todo. He tenido suerte. Lo conocemos, lo conocemos. Y yo le digo a Pues Adriana que Andrés, tú estabas allá, ¿tú viste las dos? yo No, tú estuve, viste Quiebra Criolla. es que yo he dicho en el programa, yo trabajé en DC, ¿verdad? Unos meses en práctica apelativa y en la Corte Suprema Esa jefa precisamente. tan buena que te dejó irte a Así DC mismo, unos meses. así mismo es. Yo llegué entre Sánchez, me perdí la argumentación de Sánchez Valle, pero vi la de la quiebra criolla. Y luego estuve presente cuando leyeron las dos, cuando leyeron Sánchez Valle y después estuve en el Congreso cuando leyeron Promesa. No te voy a decir que embustero, pero así fue. Y nada, estuve en las argumentaciones, el tipo fue un duro, Chris Landau. El gobierno la tenía difícil. Ahora, cuando finalmente salieron esas dos opiniones, que como dice Adriana, y yo pienso yo pienso que sin mucha duda tienen que ser posiblemente las dos opiniones más importantes con respecto a la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos, por lo menos en 80 años, por no decir, ¿verdad? Desde Downs versus Bidwell y Balzac y way back. Mi pregunta es, algunos populares, te echaron la culpa o dijeron, ¿verdad? De alguna manera recayó sobre ti, dado que pues tú eras la Procuradora General, o sobre el Departamento de Justicia, o nada que ver. Que yo me enterara así como un asunto individual, no. Que yo me enterara, ¿verdad? Que llegara a mí, no. Sobre todo Sánchez Valle, porque la quiebra criolla era harina de otro costal. Que yo, o sea, yo sí se publicaron comentarios de que en general, ¿por qué lo hicieron si el resultado podía haber sido este? Pero yo no lo sentí, esos comentarios, pues obviamente, pero son cosas ¿verdad? Que se analizaron y se decidió que el riesgo se iba a asumir o la posibilidad, porque así que yo no lo sentí como individual, pero sí se publicaron y están publicados comentarios pero ¿para qué fueron si este iba a ser el resultado? Pero yo no lo sentí como que fuera culpa mía o de una persona en particular. Al final del día, yo siempre sentí que lo más importante era exponer el trabajo de la mejor forma y que se decidiera, ¿verdad?
eso fue coetáneo con Promesa, así que vamos, the cat was out of the bag again, o sea, mi trabajo era, y yo creo que hicimos un buen trabajo y que teníamos razón en lo que decíamos, pero al final del día a veces no es... Digo, yo que he sido ¿verdad? Absurdamente crítico sobre, ¿verdad? Sobre un montón de esas cosas, si yo fuera popular, o sea, yo lo llevaba porque defendería mis posturas. Esa postura de que no lo lleves porque vas a perder me parece una cobardía. Llévalo de frente y que se resuelva lo que se resuelva. O sea, eso es argumentar que, como vamos a perder, pues no lo llevamos. Diálogo, pues entonces tú no te crees tu propio argumento. O sea, yo no culpo al gobierno de García Padilla por llevar el argumento hasta las últimas consecuencias. Puedo creer, ¿verdad? Particularmente en uno de los dos casos que a lo mejor debía salir así o asá, pero no llevarlo me parece que hubiera sido entonces una admisión de que pues me pasaron el rol y no lo voy a pelear. A tal punto que hubo voto, ¿verdad? Hubo uno que otro voto disidente. O sea, que esa postura me hubiera parecido bien rara. En el de Sánchez Valle es importante que el asunto de estatus por relación política estaba obviamente ahí. Pero yo soy abogada de justicia y le acaban de decir a mis fiscales que se acorta su poder de procesar delito. Entonces no es poca cosa, y tú entregarte, pues no es solo el asunto político, es que tienes un departamento que ahora su función primordial ha cambiado, y entonces tú tienes que defender tu autoridad porque es entregar la autoridad que habías estado ejerciendo con aval del mismo Supremo de Puerto Rico del primer circuito desde los años 80. O sea, que es que en derecho, un abogado que se aprecia a sí mismo y que defiende a su cliente, pues tiene que llevarlo, porque pues si no, todos fiscales, pues apaga y vámonos y te dejo defender lo que has hecho. Y yo tenía fiscales, las fiscales del caso eran buenísimas y quería, o sea, decían, mira, pero es que este caso sale de la nada y ahora no podemos hacer todas estas cosas, pues sí, había que llevarlo. Además, Chiesa, el profesor Chiesa y otra gente me dijeron a mí, llegaron a pensar que el gobierno federal iba a asumir otra postura en Sánchez Valle, cosa con la que yo diferí, y yo pensaba que iban a asumir la postura que asumieron, pero me decían, Andrés, pero es que si el gobierno federal asume esa postura, está permitiendo que ¿verdad? Visto desde su punto de vista, que los jíbaros de Puerto Rico la aceren su jurisdicción al disparar antes de tiempo en un caso criminal. Así que ¿verdad? No les conviene. Así que hasta gente que, ¿verdad? Que tiene dos de frente desde el punto de vista de procesamiento criminal, podían pensar que había unas razones prácticas para que el gobierno federal no adoptara esa postura. Pero no lo hizo. Y un comentario adicional, parte del proceso de ambos casos, pero el más delicado fue el de Sánchez Valle. Yo creo que ahí fue cuando de verdad fue el jamaqueo inicial de esto, no sé qué va a pasar. El gobierno federal pide una reunión, el Solicitor General Federal pide reunión con ambas partes en un caso para decidir si va a intervenir en el caso a nivel del Supremo Federal y qué postura asumir. Y nosotros fuimos a reunirnos con el Solicitor General, con la oficina del Solicitor General. Y cuando escuchamos sus comentarios en esa reunión, en la reunión ellos no te dicen qué van a hacer, pero fue un golpe duro cuando lo escuchamos, y cuando semanas después nos enteramos que habían asumido la postura que asumieron, que ya cuando el Solicitor General, el Ejecutivo Federal asumió esa postura, ya nosotros sabíamos que el camino estaba bien duro, que yo creo que pasamos, y eso fue en Navidad que llegó esa decisión para esta época, y fue como que pues muy triste Navidad, la argumentación oral era a principios de enero, sabíamos que el camino estaba difícil, y sí, nos tomó por sorpresa, porque estaban bien decididos ellos, como que no hubo mucha oportunidad de tratar de convencerlos, pero bueno, parte de... Y entonces un poco, llevamos casi una hora ya, se fue rápido. Tenemos unas últimas preguntas de otras cositas, pero ¿hubieras hecho algo distinto de saber el resultado? ¿Crees que hubieran hecho algo distinto? O ya más o menos me contestaste. En ese caso, no, o sea, muchas personas dijeron que la argumentación oral del caso de Sánchez Valle no quedó tan buena, no fue lo que esperaban, pero somos abogados, sabemos que unos días las cosas salen de una forma, de otra. Eso fue lo único que la argumentación oral, pero no en términos del proceso que se hizo, los alegatos, bueno, sí, yo creo que se hizo el trabajo en ambos casos. Y Margarita, ahora tú estás en la práctica privada. ¿Te gustaría en algún momento ser jueza del Tribunal de Apelaciones o te han ofrecido ese nombramiento en alguna ocasión y lo has rechazado? ¿Qué ha pasado? Nunca nadie me ha ofrecido ningún nombramiento.
No tengo por qué mentirte, si me lo hubiesen ofrecido te lo diría, Coño, así que no tengo oportunidad de rechazarlo. pues sabes que Este, me sorprende porque una persona que, o sea, de nuevo, yo tratando de ponerme el sombrero popular, qué extraño dirá la gente, pero si yo soy Alejandro García Padilla o yo soy el Partido Popular y tú, ¿verdad?, ejerciste esa función, yo creo que satisfactoriamente, ¿verdad?, o cualquier estándar, y te enfrentaste a unos casos bien importantes, y en un cuatrienio donde muchos de esos funcionarios no lucieron muy bien. Creo que su Departamento de Justicia, una vez sale Sánchez Betance, o el primero que salió por, ¿verdad?, ciertas razones, pues el Departamento de Justicia de César Miranda y tu oficina, yo creo que lucieron bastante bien en términos generales. Pero me sorprende que entonces, siendo procuradora general y con eso, no te hayan hecho un acercamiento. Yo hubiera pensado que a lo mejor sí, pero a lo mejor no te interesaba. Estoy especulando, estoy tirando de la baqueta, pero... no. No, y te voy a decir una cosa, yo cuando salí de justicia, yo salí muy contenta con el trabajo hecho, contenta de que estaba, ya era hora de terminar y era hora de irme, y yo siempre dije, yo entré, me nombraron y yo vengo a hacer este trabajo, yo no vengo aquí a buscar el próximo. Y esa fue con la perspectiva con la que yo fui, nunca busco un nombramiento. En el momento no me parecía que era el momento en mi carrera para hacerlo, me parece, para mí los jueces deben tener carreras más longevas en la práctica antes de ser jueza, eso es como yo lo veo. Y yo no fui a justicia, no acepté el nombramiento de procuradora como para que fuera un trampolín a otra cosa. Y así que tampoco lo busqué, pero no, tampoco ¿verdad? Y no creo que a nadie, ni a mí ni a nadie, le agradezco las palabras de que se hizo un más o menos buen trabajo, pero no creo que a nadie se le deba ofrecer así por terminar un trabajo en el Ejecutivo, se le deba ofrecer. O sea, yo creo que seguro. es la forma en que yo veo los nombramientos. Yo sé que no estás diciendo mal, hay personas que lo merecen y que si alguien piensa que tienes el mérito, que te lo ofrezcan o te digan que lo soliciten. Claro, Pero no era el momento. y lo digo, ¿verdad? Quizás di por sentado ciertas cosas, pero la oficina de y eso no necesariamente está bien, a lo mejor está bien, pero la oficina del procurador o la procuradora general ve mucho trabajo apelativo, se nutre en gran medida de gente como yo, que fue oficial jurídico, como tú, tiene perfecto sentido. Y no debe, yo pienso que tampoco está necesariamente bien que haya un track, pero yo prefiero que haya ese track a que sea el track de, qué sé yo, abogados corporativos u otro tipo de práctica, porque al menos te permite ver de una manera bien amplia cómo funciona la judicatura. Por eso lo digo. No, es una realidad también que los gobiernos, ¿verdad? Pues hablando claro, mueven a su gente y a los funcionarios que hayan, sobre todo si consideran desde su propio punto de vista, bien o mal, que hicieron un buen trabajo. Pero tú tienes razón, tampoco es porque te pongan en un sitio que tú tienes, ¿verdad?, el camino seguro. No, pero tienes razón, o sea, eso es la mejor escuela para ser juez apelativo, es allí, o sea, tanto para mí como para ustedes que han sido procuradores generales auxiliares, no solo el jefe, porque también los que litigan el día a día, escriben día a día, son los abogados, que de verdad son el grupo nutrido que debería naturalmente llegar a la judicatura. Pero nada, en el futuro veremos, por ahora yo estoy contenta también, después que uno pasa tanto tiempo en un nombramiento, como que la libertad, y o sea, volver a un esquema en que te aplican, ya los abogados nos aplican bastantes cánones para también entonces la judicatura, yo he necesitado como un tiempo también no para hacer nada en particular, sino para liberarme de esas cadenas. Y hablando de nombramientos, Andrés, hablamos de la jueza Anabel Rodríguez y su post, ¿verdad? Que se retira pronto y ustedes ambos fueron oficiales jurídicos de ella, si no me equivoco. Sí, señorita. Sí. Yo no sé. Margarita, no sé qué nos puedes hablar, qué nos puedes decir de ella y, ¿verdad? Una pregunta que te queríamos hacer, aprovechar que estabas aquí con nosotros, es si crees que esa vacante se deba llenar en lo que resta de este cuatrienio. Ok. O deba esperar. La segunda pregunta para mí debe esperar, sin duda alguna. No hay suficiente tiempo para considerar candidatos y además es una gobernadora no electa por el pueblo que también, ¿verdad?, ya está al final de su mandato. Así que sin duda alguna debe esperar. Eso y me parece que llenar cualquier otra vacante de la judicatura en las próximas 2 semanas, pues sabemos que es una práctica común que lo hacen, ¿verdad?, de parte de diferentes partidos, pero debe esperar. Y se debe hacer un proceso pensado, cuidadoso, seleccionar varios candidatos y que públicamente podamos considerar sus cualificaciones con tiempo.
La jueza Rodríguez, casualmente el sábado pasado tuvimos una actividad por Zoom de los ex oficiales jurídicos, que Andrés no se unió, pero sí grabó el No video. pude estar, pero estuve en el video, pero no pude estar. Estaba bregando con Sofi. Despidiéndola. De ella he hablado un poco, ¿verdad? En otros foros de ella. Yo pienso que yo creo que es la jueza de mayor preparación, profundidad en lo que escribe, cómo lo escribe y en su carrera que hay ahora mismo en el tribunal. En el aspecto humano, no hay duda alguna que es una jefa sin igual, amiga y apoyo para todos los ex oficiales jurídicos. Ella se convierte en la mentora número 1, así que es una experiencia sin igual haber trabajado con ellas. No necesariamente estoy de acuerdo con todas las cosas que ha dicho en los últimos años y cómo las ha dicho, pero la respeto y creo que, ¿verdad? En términos sustantivos, es una jueza cuya carrera su legado va a perdurar mucho en el tribunal. Y que se le va a extrañar mucho, y respectivo de cómo se escoja el nuevo candidato, es una abogada jurista que tuvo mucha experiencia en la práctica, aunque tuvo, ¿verdad?, los puestos políticos como de secretaria de Justicia. No hay duda que tenía la trayectoria de lo que estamos hablando anteriormente para llegar al foro apelativo. Ella fue procuradora general, trabajó en esa oficina varios años, así que tenía el bagaje de experiencia para llenar esa posición, aun cuando sabemos que llegó directo de haber sido secretaria de Justicia, que traía consigo pues esa connotación de que acababa de tener un puesto en el Ejecutivo nombrado por la gobernadora, y yo creo que su trayectoria en el tribunal pues demuestra que estaba capacitada para ello, y esperemos que nombren a una persona que tenga, aunque sea 1% o una parte de su edad y de su inteligencia y cualidades. No sé qué piensa Andrés, no te quiero poner en el spot. Yo he dicho mucho. No, ella no digo, o sea, el Tribunal Supremo de Puerto Rico obviamente está altamente politizado, y yo creo que a veces es un error pensar que solo, ¿verdad? Son los de un bando los que tienen una percepción particular. Cada cual ve el mundo de la manera en que ve el mundo, y eso aplica tanto a los rojos como a los azules. Yo creo que ella es una persona muy capacitada, como dijiste tú, como jefa fue excelente, me proveyó una oportunidad, aprendí mucho, me uno, ¿verdad?, a tus palabras, y trae un bagaje, una experiencia profesional como la que tú dijiste, secretaria de Justicia, procuradora general, mandó mucho fuego, y de una manera dura, desde que el Partido Popular cogió, el Partido Nuevo Progresista, si se quiere, tomó el control del Tribunal Supremo, ¿no? En ese sentido, mandó fuego y le tiraron fuego de vuelta. Creo que ella, cuando entró, era una jueza un tanto más conservadora, si se quiere. Del 2010 para acá, hay muchas opiniones distintas, y muchas áreas donde fue una jueza mucho más liberal o progresista, si se quiere, en ciertas áreas, en otras no. Pero, ¿verdad? Muchas cosas buenas que decirle a ella, sobre todo la oportunidad que me dio como oficial jurídico. Y, ¿verdad? Y le deseo pues, lo mejor, como dije en el video, en esta nueva etapa. Me parece que la última gran pelea del cuatrenio puede ser esa, sobre, ¿verdad?, la vacante que va a haber ahora en el Tribunal Supremo. Sería interesante ver qué sucede si no se llena ahora. Cómo va a ser esa dinámica de que ¿verdad?, un gobernador del PNP nombre a una persona. Podría nombrar, por ejemplo, tratar de nombrar una Margarita Mercado Chegaray o algo, a ver si una legislatura, un senado posiblemente compuesto ¿verdad?, controlado por populares o por una pluralidad de partidos. O sea que va a haber un juego bien interesante, salvo que el PNP, ¿verdad?, utilice estas últimas 2 semanas para meter a uno de los suyos así, sin más análisis. Yo creo que esa dinámica que tú dices es la que quizás va a empujar a que traten de hacerlo. Ella se retira el 24 de diciembre, así que literalmente son esos días de la semana que viene y la próxima. Lamentable problema es que se haga así, porque no le hace servicio tampoco a la persona nominada y confirmada en esos términos. A lo mejor la persona se postula de la mejor buena fe, pero la realidad es que ¿qué legitimidad vas a tener, ¿verdad?, de entrada? Es difícil, pero bueno, cada cual tiene... Y eso mismo hablamos recientemente de los famosos atornillados, y yo decía que era injusto, no solo para, podemos decir 20 cosas, lo hacen rojos y azules, pero
la persona atornillada también es injusto para ella, porque quién sabe cuándo esa persona que a lo mejor trabajó en el Departamento de Decisión de Deseo un montón de años y sometió su solicitud de fiscal o juez y no tiene culpa de que la dejaran para lo último y cae en este bonche, ¿no? O sea que es injusto, es un poco irresponsable e injusto para todos lados. Nítido, pues la última y te soltamos, Margarita. Tú también fuiste oficial jurídico de Juan Torruella. Ahí yo no fui oficial jurídico de él. Un juez, ¿verdad? Conocido, con mucha... puertorriqueño, con un puesto muy alto, que llevó la voz cantante en cuanto a asuntos de Puerto Rico en el primer circuito. Anexionista y que usó los tribunales, de nuevo, desde su punto de vista. No es porque sea bueno o malo, pero empujando mucho, ¿verdad? Pues que se tratara a Puerto Rico de manera igual a los residentes ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico. Tú fuiste oficial jurídico de él, ¿qué puedes decirnos? ¿Cómo era Torruella? Torruella también, y un poco cuando falleció comenté sobre eso, que es de esas personas que ya no nacen o no hacen. Sabrán que además de juez, publicó una novela, era deportista olímpico, o sea, una persona con un bagaje, con un trasfondo fuera del derecho único, que informaba y definía su carácter como juez, que yo creo que ahí sí que te digo que no hay nadie como él. Tenía sus convicciones muy claras en el ámbito, como mencionas, del trato igual o no discriminatorio a los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico. Y eso es algo para admirar, porque el primer circuito está compuesto por jueces que vienen de New Hampshire, de Massachusetts, de Rhode Island. O sea, es una realidad americana muy distinta a que si estuviésemos en el circuito en Florida. O sea que para él lograr, fueron años de él con su, ¿verdad?, de exponer sus posturas, y llegó a conseguir el juez Howard y que votara con él en alguno de todos esos casos del derecho al voto que se presentaron en esas disidentes. O sea que el trabajo para él hacerlo ahí no era llamativo, no era sexy, no era fancy. Él lo hacía, ¿verdad?, porque dentro de los parámetros del derecho entendía que era lo correcto, y podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con su postura, pero al final del día yo no creo que otra persona lo hubiese hecho como lo hizo él, hubiese logrado lo que logró. Así que definitivamente va a hacer falta su voz y su voto, porque puedo dar fe que defiende al gremio de los abogados de Puerto Rico, a Puerto Rico en diferentes ámbitos, a capa y espada, y no se dejaba pasar la planadora por asunto, porque si hay, ¿verdad?, vamos a decirle, discrimen o trato dispar a los casos, ¿verdad?, a ciertos asuntos que nos conciernen, y él era un gran defensor. Así que es una gran experiencia conocerlo. Igual, parecido con la jueza Rodríguez, nos adoptaba como su familia. Cada 2 años íbamos a su casa en Massachusetts, nos invitaba a todos los oficiales jurídicos a hacer una fiesta cada 2 años para mantenernos en contacto. Así que es una persona excepcional, que me dio mucha pena, me afligió muchísimo el conocer que había fallecido. Así que él se le va a extrañar. Vamos a ver qué pasa ahí también. El juez está nominado. No sé qué ha pasado con ese nombramiento de Arias. Sí. No está muy pendiente. No sé si a poder. Hay tiempito todavía. Bueno, pues yo creo que, Adriana, falta algo. ¿O estamos? Sí, la más importante que tú le querías hacer. Sí, explícale lo del bono, Adriana, a Margarita. Sí, tenemos usualmente una parte que es un bono. Hablamos de cualquier tema un poco más informal. Aquí está nuestra parte favorita del programa, y Andrés quería aprovechar el bono de hoy para preguntarte, Margarita, que quién fue el empleado en la oficina. O sea, no la tienes que contestar. Define eso está empleado. Claro. Qué abogada. Define mejor. Bueno, está bien. No, para que no se chisme nadie. Déjala ahí. Imagínate tú, pero fueron muchos. Sí. No me quejo. Fueron muchos. Muy agradecido de la oportunidad. Andrés sabe que siempre Andrés le he dado trabajo yo, pasa que ya no me acepta trabajo porque es una estrella en el firmado. Por culpa de Radio Independencia. Sí, entre el trabajo legislativo, Radio Independencia y mi nena, sigo trabajando mucho y ganando poco. Esa es por predicción. No, pero eso es importante, hay que hacer lo que a uno le gusta, lo demás llega. Pero Andrés fue tremendo empleado.
Y, ¿verdad? A la gente que esté escuchando esto, jóvenes, y si hay abogados o abogadas escuchando esto, gente que está en la escuela ahora, la oficina del Procurador General o de la Procuradora General es como una joyita escondida, porque a nadie le habla mucho de eso en la escuela. Yo creo que yo, te lo juro, hasta bien tarde, quizás estando en el Supremo, fue que vine a quedarme claro cuál era el rol de esa oficina en todo el andamiaje legal. Y se aprende mucho. La cosa en el gobierno está apretada. O sea, que en términos económicos no es que usted no va a ir ahí ¿verdad? Usted no va a ir ahí a hacer billetes. Eso no es el propósito. Pero puede aprender mucho y va a aprender de derecho apelativo como no va a aprender en ningún otro lado. Y sí, y a veces la dinámica de tener, y cuando te cae un caso que tú, yo todavía recuerdo el caso aquel ¿cómo era? De inmunidad condicionada de los policías, ¿tú te acuerdas? Diablo, el policía de rezar. Pero eso enseña a uno de lo que es la práctica legal, así que considérelo. Sí. Muy bien. Pues nada, estamos. El procurador ahora va a trabajar en Fortaleza, ¿viste? No los... el saliente. Isaías. Sí. ¿Pero en qué va a trabajar? En Fortaleza para Pierluisi, no sabía. Pero él estaba nominado para juez. Sí, pero va a ser el asesor. Bueno, no sabía. De hecho, lo conozco del Supremo también. Bueno, Margarita, pues... Bueno, gracias por invitarme. Espero no haberlo aburrido mucho. No. Siempre hacemos... Para nada, al revés. A mí me gusta y estos programas legales y eso yo creo que gustan, así que tendrán su público. Y además te tocó un cuatrenio para esa oficina. Tuviste que haber tenido el cuatrenio más interesante que haya tenido Procurador General. O sea, bien o mal, hayan salido, ¿verdad? Bien o mal o lo que sea. Yo creo que es una experiencia que no... La mayoría se perdieron. Está bien, pero, o sea, un Procurador General que haya logrado que se expidan esos dos casos en un mismo año. Yo creo que no tiene... Bueno, yo estoy seguro de que no tiene precedente, por lo menos en los últimos 80 años, yo no sé, algo por el estilo. Gracias por darte la vueltita, por estar aquí con nosotros un día antes de que tengas ese caso apelativo que tienes. Dale. Bueno, nos vemos. Mucho gusto, Margarita, y mucho éxito siempre. Igualmente, un placer. Ya lo va a pagar, ya estamos. Ya, ahora sí. Ya estamos. Y los dos. Bye. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.